Muy buenos días de nuevo, 10:37 de la mañana y vamos a empezar hablando que Marbella ha estado presente en la Startup Olé de Miami. Es una feria muy importante en la que se ha hablado sobre todo de ciberseguridad e inteligencia artificial. Hemos estado representados allí y vamos a hablar de qué es lo que hemos aportado y qué nos traemos también. Alejandro Freijo es el director de Fomento Económico y Pymes. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, muy contento con esta experiencia que hemos podido vivir allí y la verdad que bueno, nos traemos muchas ideas y muchas cosas que vamos a poder poner en común y llevar a cabo aquí en Marbella. Además, ha sido ponente precisamente allí en esta cita. ¿Qué es lo que destacarías de la imagen que Marbella ha proyectado allí? ¿Qué es lo que queríais de alguna manera resaltar? Bueno, sobre todo queríamos resaltar que lo que ya en parte conocíamos, que es que tanto Miami como Marbella son ciudades que tienen muchas similitudes y muchas de ellas pasan por tener una población con muchos tipos de nacionalidad diferentes, unas ciudades muy internacionales, un clima inmejorable y envidiable y luego pues eso, toda una oferta gastronómica y de ocio también pues muy importante, ¿no? Entonces son dos ciudades que para todo este ecosistema de emprendimiento, de startups y también de inversores son perfectas y sobre todo lo que queríamos hacer ver es que Marbella es una opción igual que Miami y también igual de fuerte, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos allí es todo pero a lo grande, ¿no? Pero Marbella también cada vez está creciendo más y sobre todo estamos haciendo que este ecosistema de emprendimiento en nuestra ciudad sea todavía más grande y más fuerte. Entonces, bueno, sobre todo queríamos mostrarles todo lo que se está haciendo aquí. Cada día tenemos más inversión, cada día tenemos más startups y sobre todo todas las actuaciones que se están haciendo tanto del sector público, desde el Ayuntamiento de Marbella, como desde el sector privado. Al final, al año tenemos un montón de eventos, de formaciones, hemos abierto varios espacios de coworking, tanto públicos como privados, y todas estas cosas, todos estos agentes que intervienen en este ecosistema hacen que Marbella sea una ciudad también referente en estos temas de emprendimiento, ¿no? ¿Qué ideas os traéis que realmente se puedan poner en marcha aquí en la ciudad? Bueno, pues tienen programas muy innovadores, sobre todo de la mano de la inteligencia artificial. Nosotros ya hemos iniciado hace casi un año con todo esto de la inteligencia artificial y ayudando a las empresas a poder implementarla para acelerar sus procesos de crecimiento y sobre todo poder mejorar su facturación y también reducir su nivel de gastos. Al final, la inteligencia artificial básicamente lo que hace es ayudarte a optimizar todos esos procesos para hacer la empresa más rentable y sobre todo pues aumentar esa velocidad de crecimiento. Así que hemos visto programas muy interesantes que podemos replicar aquí, sobre todo también contactos clave que vamos a poder traer aquí también para que conozcamos de primera mano pues todas esas novedades e innovaciones que están llevando a cabo desde allí. Hablamos de la ciberseguridad porque es cierto que hay bastante miedo en este sentido, las administraciones son atacadas continuamente y hay que invertir muchísimo para evitar al final ser hackeadas, ¿no? ¿Qué es lo que se habló en este sentido? Claro, al final, igual que en nuestra casa ponemos una puerta de entrada con un cerrojo y una llave que cerramos, ¿verdad? En nuestras empresas cada vez están más digitalizadas y está todo en la nube, está todo en Internet. Entonces, ahí sobre todo se habló de la importancia de las copias de seguridad, en caso de que te puedan robarte la información, que puedas tener una copia de seguridad tú y que puedas seguir operando y no te bloqueen tu empresa, pero sobre todo evitar que puedan acceder a esa información. Entonces, cada vez se está innovando más en todos estos sistemas de prevención de ciberataques y desde ahí, sobre todo, pues estuvo hablando de eso, ¿no? De todos estos programas nuevos que hacen que evitan esos ataques, ¿no? ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos de Miami? Porque es cierto que cada vez se ofrece más el destino americano para invertir, ¿no? No sé si al revés también, ¿no? Si hay algún tipo de interés. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y no tantos? Sí, pues las dos somos ciudades que nos hemos caracterizado históricamente por ser ciudades turísticas o ciudades en las que mucha gente tenía su segunda residencia, ¿no? Y hablamos de grandes patrimonios también. Después de la pandemia,
ambas ciudades hemos sufrido un cambio un poco en esa dinámica, ¿no? En la que, por supuesto, seguimos siendo ciudades turísticas, pero muchas de esas segundas residencias se han convertido en primeras residencias, con lo que ello conlleva, ¿no? Ciudades que eran más turísticas se han convertido en ciudades que son ya para vivir, para trabajar y también para invertir. Entonces creo que eso ha potenciado las economías de las dos ciudades y está haciendo que crezcamos mucho más y que lo que es bueno, pues todos estos movimientos económicos y de inversión sigan avanzando. Creo que como diferencia todavía Marbella, a pesar de la subida del precio y de los gastos de todo, seguimos siendo mucho más competitivos que otras ciudades como Miami. Miami la verdad que es mucho más caro, pero bueno, creo que tenemos mucho todavía por crecer y mucho por hacer, ¿no? Aquí. Por eso yo creo que esta visita ha sido muy fructífera, sobre todo por eso, porque nos vamos a traer cosas pues bueno, interesantes que poner en marcha, ¿no? Coger ideas. Marbella va a acoger los próximos 7 y 8 de mayo una nueva edición de la Startup OLE. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer y por qué va a ser interesante? Creo que va a ser un evento muy interesante y que nadie se puede perder porque vamos a tener más de 2.000 emprendedores en este evento. El año pasado tuvimos 1.000 y por eso este año lo hemos movido al Palacio de Congresos los días 7 y 8 de mayo. Y sobre todo vamos a conocer todas estas novedades, tanto en ciberseguridad, inteligencia artificial, en el mundo de, pues eso, de la economía, de las startups, también de la inversión. Vamos a tener ponentes de primer nivel, más de 250 ponentes en esta edición de 2025 de Startup OLE Marbella. Y bueno, creo que aparte de información y de formación, vamos sobre todo a sacar muchos contactos, mucho networking y contactos que nos van a servir sobre todo pues, para poder seguir haciendo crecer nuestros negocios. ¿A quién está dirigido sobre todo esta cita? A toda persona interesada en la innovación, en la inteligencia artificial, en las startups, en el mundo de la empresa. La verdad que es un público amplio, ya que creo que bueno, al final la inteligencia artificial la vamos a acabar implementando en todo tipo de negocios, así que creo que está abierto a todo tipo de sectores. ¿Qué está aportando Marbella desde su puesta en marcha? Bueno, sobre todo está aportando esa innovación y esa transformación digital. Ya no hablamos de digitalización, ya todo el mundo debería estar digitalizado después de esta pandemia que hemos vivido y que nos dejó encerrados en casa. Las empresas que no estaban digitalizadas ya no podían vender, tenías que cerrar tu persiana, ¿no? Con todo lo que ello supuso. Entonces, digitalizado hay que estar, pero ahora ya hablamos de transformación digital, ¿no? Hablamos de un paso más y es implementar inteligencia artificial en todas las empresas. Ahora hablamos de la IA como algo muy novedoso, pero en poco más de un año o dos estoy seguro de que todas las empresas van a tenerlo ya implementado en sus empresas. Así que ya no vamos a hablar de empresas de IA, sino algo implementado en todo tipo de empresas y todo tipo de sectores. Pero claro, no es la realidad todavía. Todavía no, pero los que la estén implementando, y eso desde Marbella, y nos estamos encargando desde Marbella en que todos la conozcan y la puedan ir implementando, estamos viendo cómo bueno, el nivel de eficiencia ha crecido muchísimo en todas las empresas que lo han implementado, ya que, como he dicho al inicio, te ayuda a reducir muchos de los gastos, te ayuda a agilizar muchos de los trámites y sobre todo a automatizar, que esa es la clave, ¿no? El poder automatizar muchos de estos procesos. Las empresas se tienen que ir adaptando, pero es cierto que todavía no lo están. Vosotros ponéis a disposición de las empresas incluso la inteligencia artificial de pago, ¿no? Esta herramienta que sí que es muy útil. Eso es, no solo les formamos y no solo hacemos eventos en los que mostramos todos los beneficios que trae estas nuevas herramientas, sino además tenemos lo que llamamos el laboratorio, con 2 aulas de formación equipadas con 50 ordenadores, con inteligencia artificial de pago. Tenemos los programas de pago para que cualquier persona que esté inscrita en nuestros programas pueda hacer uso de ella y pueda acelerar sus proyectos allí mismo, en nuestro edificio, en Marbella. Acabamos de hablar de esta cita que tendrá lugar, decíamos, el 7 y 8 de mayo, la Startup OLE, que se lleva al Palacio de Congresos. ¿Algún curso del que estar atentos? Sí, tenemos el 8º módulo en aproximadamente una semana y luego además esta misma tarde todavía están abiertas las plazas para asistir a un evento que organizamos en el coworking de The Pool, en el centro comercial del Corte Inglés del Capricho, frente al Palacio de Congresos, un evento en el que bueno, vamos a aprender sobre inversión en empresas y en startups.
y vamos a verlo de primera mano con fondos de inversión y private equity que nos van a enseñar pues bueno, cómo invierten, por qué invierten en unas empresas y en otras no, y cómo hacer que tu empresa sea atractiva para que puedan invertirla, ¿no? Eso esta tarde. Eso esta misma tarde a las 5 en el coworking de The Pool. Se están haciendo muchísimas cosas, tanto el Ayuntamiento como por parte de la iniciativa privada, con este The Pool, que desde luego está dando muy buenas noticias. Alejandro Freijo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues seguiremos hablando, desde luego, de temas económicos. Vamos ahora con Mar Poética. Ya saben, el ciclo está en plena ebullición y ayer tuvimos un encuentro con el dramaturgo Juan Mayorga. Bueno, yo creo que tener a Juan Mayorga, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, uno de los más brillantes dramaturgos que tenemos ahora en España, yo creo que es un auténtico lujo tener la oportunidad de tenerle en Marbella, pero no solo en la conversación que tendrá lugar a partir de las 8 con Antonio Lucas, sino también que haga una lectura dramatizada de una de sus obras que no suele hacer nunca, es decir, que es una oportunidad única y yo creo que, como digo, un auténtico lujo tenerle en Marbella dentro de, en este caso, de Mar Poética. Esta es una obra que nace de un insomnio que yo mismo viví volviendo de Sicilia y de algún modo la pregunta que me hago es por qué no podía dormir. Y es la pregunta que también lanzo a las espectadoras y espectadores que me acompañen, ¿no? ¿Qué os quita a vosotros el sueño, ¿no? Y de algún modo sí, invito a los espectadores a compartir ese insomnio, a ser ellos mismos insomnes. No son buenas fotos, no soy buen fotógrafo y cuando disparé no lo hice con el cuidado que hubiera puesto de saber que una tarde iba a mostrarlas en un teatro. No fui a Sicilia a tomar fotos. No hubiera usado una cámara con la lente manchada. No hay que fijarse mucho para descubrir una sombra en la misma esquina de todas las fotos. Ni siquiera las tomé desde buenas posiciones de disparo, ya que se estaba celebrando una boda y habían restringido el acceso a la mitad trasera del templo, el cual es del estilo que llaman árabe normando, del que yo no sabía una palabra antes de mi viaje. Por fuera me había hecho pensar en una fortaleza, pero son los mosaicos de su interior lo que Goethe no hubiera olvidado jamás. El Pantocrátor del ábside. Hay razones para la zozobra y para la preocupación. Dicho esto, bueno, yo soy optimista y si no soy optimista, sí recuerdo una y otra vez aquella expresión de Walter Benjamin, el filósofo alemán, que decía que cuando no podemos ser optimistas tenemos que organizar nuestro pesimismo. O sea, que nuestro pesimismo no debe paralizarnos, ¿no? Y entonces yo creo que hay razones ahora mismo en el mundo precisamente para trabajar y fundamentalmente yo creo que hay que pensar en los más débiles, en los más frágiles, en los más desfavorecidos. Es lo que yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Se está llenando todo siempre, no solamente en la programación de teatro, que este año está siendo todo un éxito, y música, sino en Mar Poética también estamos teniendo una afluencia estupenda, así que muy contentos. Bueno, la colección, sobre todo, me parece, dejará a quienes la vieron la memoria del encuentro extraordinario entre dos actores maravillosos, José Sacristán y Ana Marzoa, y para mí ya es suficiente haber creado un texto que ha dado ocasión a ese encuentro. Y yo intento, sí, que algunas de mis experiencias, algunas de mis preguntas, algunas de mis posiciones, pues lleguen a través de los actores al patio de butacas y quizá los espectadores hagan con ellas algo que yo no he sabido hacer. O sea que yo siempre busco que alguien me complete, que alguien complete mi trabajo. En esas estoy. La tentación del desierto. A causa de la boda tuve que fotografiar a Jesús y a su tentador desde muy lejos y en una posición incómoda. Todos los mosaicos son bellos, pero los que esta noche vuelven una y otra vez a mi cabeza
son esos 4 sucesivos como viñetas de un cómic. La construcción del arca, la entrada de los animales, el diluvio, la salida de los animales al mundo del que las aguas se han retirado. Pienso en ese barco mientras viajo en el vientre de este, en la noche, donde he visto otro barco en que entraban y salían animales. Antonio Lucas, a quien conozco desde hace tiempo, siempre convierte en interesante cualquier conversación y cualquier entrevista, entonces yo voy muy confiado, porque ahora no voy a estar solo, ahora me va a sostener Antonio. Antes de acostarme, después de leer 2 páginas de Viaje a Italia, he subido a cubierta a hacer una llamada a mi hijo y resulta que hay una zona de jaulas. Jaulas para las mascotas de los pasajeros que tienen prohibido llevarlas a sus camarotes. Jaulas muy pequeñas y jaulas muy grandes. He encontrado animales que no esperaba ver. ¿Había jaulas en el arca de Noé? Yahvé no las menciona. Yahvé dio a Noé instrucciones muy precisas. Haz un arca de maderas resinosas. Hazla de cañizo y cubre las junturas por dentro y por fuera con betún. Es así como la harás, de largo 300 codos, de ancho 50 codos, de alto 30 codos. Haz una sola ventana y remátala un codo por encima. Pon la puerta en un costado y haz un primer piso, un segundo y un tercero. Ni una palabra sobre jaulas. Bueno, yo intento gozar, es cierto que hoy me he sentido más nervioso de lo que esperaba, quizá porque de pronto he encontrado un teatro más grande del que esperaba y al público más lejos físicamente de lo que esperaba, pero todo eso es parte del hecho teatral, ¿no? Como sabes, el teatro, me gusta mucho de la palabra teatro, que da cuenta del arte que se practica, pero también del lugar donde se practica. Eso es, el teatro es el arte teatral y al mismo tiempo el lugar donde ese arte se hace. Y entonces, pues cada obra es distinta en cada espacio y eso es parte del juego. El teatro es concreto, ¿no? Y entonces esta función que he hecho en Marbella no será semejante a ninguna otra que haga en otro lugar. Y, ¡qué maravilla! Bueno, yo estoy muy agradecido a la escucha de los marbellíes, que han estado atentos, respetuosos y ya eso es para mí muy importante. Y así empecé a trabajar con una magnífica coreógrafa, Sol Picó, y con un actor amigo, Alberto San Juan. Y empecé a especular sobre eso y me encerraba sine die con ellos en una sala de ensayos hasta que Alberto tuvo que ir al norte a rodar Valenciaga, una serie. Entonces me dijo, tengo un amigo que quiere trabajar contigo, y este amigo resultó ser un maravilloso actor, Will King, ¿no? Un actor británico magnífico que sabe español. Entonces, hará año y medio, puse en escena finalmente La Gran Cacería en Festival de Otoño en Madrid, con Will y con otros 2 actores que representaban a los animales interrogadores, ¿no? Pero Will se iba a Londres, o sea que trabajamos mucho, como suele ocurrir en teatro, para solo 2 días, ¿no? Y entonces él se iba y parecía que ahí acababa la cosa, hablo de hace año y medio, y un día llegó una invitación de la Casa de España en Roma para para hacer algo. Y yo les propuse, pues bueno, pues a lo mejor ahora Alberto tiene tiempo, y fui con Alberto y 2 personas más, que en este caso leímos los personajes de los animales, pues hicimos aquello sin escenografía y tal, pero luego él de nuevo se lió y demás, y entonces en cierto momento me proponen hacer algo, Alberto no puede, y digo, bueno, pues ya lo leo yo, ¿no? Y ya que lo leía, digo, bueno, pues ya me aprendo un trozo, ¿no? Y poco a poco fui aprendiéndomelo y un día pedí a una maravillosa coreógrafa de esta tierra, a Luz Arcas, buena amiga, le dije, bueno, si lo miras un poco y me propones algo y demás, y esto es lo que os hemos presentado. Creo que yo no me atrevería a hacer Hamlet, ¿no?
ni la vida es sueño. Pero bueno, esto, dado que tiene algo que ver con mi propia intimidad en conmoción, pues me atrevo a compartirlo con la gente, ¿no? Pues esta fue una de las grandes iniciativas de Mar Poética, este evento que continúa porque todavía hay muchos días por delante. Vamos ahora con la actividad de Horizonte Proyecto Hombre, que también tienen un programa muy completito. Vamos con la cena de gala, que es una de los principales, podemos decir, fuentes de financiación, que llega en el mes de mayo, será el próximo 16, repiten en la finca Malur, Alabardero, así que vamos a hablar de esta cita importante para la asociación. Jaime Álvarez. Bienvenido. Muy buenos días, Eva, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Fenomenal. Bueno, en la cuenta atrás, esta siempre es una cita muy importante para vosotros, ¿no? Decías que una de las más es la estrategia principal de financiación, es la actividad que representa la mayor inyección económica en todo el año. Esta cena que se va a celebrar, como bien dices, el 16 de mayo, en la finca Malur Alabardero, a partir de las 20:30, donde tenemos una recepción y un cóctel y tal, y una cena luego maravillosa y bueno, una conjunción de elementos ese día maravilloso, y estamos ya pues a tope y muy entusiasmados y muy agotados también, porque todo esto, el trasfondo es intenso. El engranaje, a pesar de que sea Intenso. cada año, pero siempre cuesta mucho, ¿no? Bueno, tú imagínate, es que vamos a conseguir 330 comensales, muchos patrocinadores, sponsorización. Bueno, es un engranaje complejo porque es una acción compleja, es puntual, es anual y es ya conocida porque llevamos un montón de años, pero es muy compleja. Y bueno, lo fácil es hablar de esto, como estoy haciéndolo yo, lo difícil es ejecutar y llevar el peso de todo esto, que lo está llevando Fundación Fuerte, con María del Mar, con Almudena, con pilares súper importantes que están prácticamente de sol a sol llevando todo este tema, Al final son muchas patas para que esto vea la luz. ¿Cómo convencemos a la gente sobre la necesidad precisamente de invertir aquí, de destinar fondos a esta asociación? Porque quizás a veces no se sabe al detalle de lo que hacéis vosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo convencemos? Mira, el otro día el viernes pasado, dando una pequeña charla a un grupo de holandeses y les decía que la queja, yo esto lo he transmitido mucho, ¿no? La queja desde el sofá, el no me gusta esto no va bien, tal, esto lo hacemos todos, pero quiero valientes que levanten la mano y que digan: Jaime, cuenta conmigo, yo quiero ser de tu equipo y quiero ser protagonista del cambio y oye, y el aporte de cada uno. Entonces, tenemos que generar cierta conciencia social, intentar que todos tengamos esa sensibilidad de intentar hacer, en la medida de lo posible, de este mundo un lugar mejor para nosotros, que nos quedan, si Dios quiere, muchos años, y para los que tenemos por detrás, y de cualquier manera se puede ayudar. Entonces, bueno, pues hablamos de la cena, es una aportación económica importante que va a repercutir en salvar vidas. Al final, esa noche yo les digo, todos los que estamos aquí estamos salvando vidas, lo estamos consiguiendo. Entonces es un poco este mensaje de la cena, como voluntario, como el golf que hablaremos, como bueno, cualquier acción es, oye, vivo en Marbella, hay una realidad que es inevitable, que es la adicción o los conflictos emocionales, porque nosotros trabajamos otro tipo de cosas, o la población joven, que es vulnerable en el mejor y en el peor barrio, pero es vulnerable por defecto. Y yo con 40 y pico años debo de ser proactivo y protagonista, y ya está. Es muy difícil luchar contra las adicciones, pero precisamente por eso es tan necesaria esta asociación que trabaja precisamente, bueno, pues para erradicar el consumo en distintos ámbitos. Ahora hablaremos precisamente de esto. Pueden ayudar con esta cena, pero también con el rastrillo. Este fin de semana, el domingo, tenemos otro, ¿no? El domingo tenemos el segundo rastrillo del año, primero ya con un poquito más de sol, con el cambio de la hora, que este cambio de la hora a nosotros nos viene especialmente bien porque podemos alargarlo un poquito más, y yo creo que hasta las 7:30, hasta las 8 de la tarde, si el tiempo nos lo permite, allí estaremos. Y es, pues bueno, ya una acción, yo creo que, bueno, pues propia de Marbella, en el que nos reunimos un montón de personas, y es una manera también de ayudar, es una manera de optar a productos nuevos o seminuevos a precios súper interesantes, pero de alguna manera también estamos haciendo esa acción social de la que hablábamos. O sea que este domingo, como bien dices, día 6, si no me equivoco, a partir de las 10 de la mañana ya estaremos a tope para atender a la gente. Como dices, aquí se puede encontrar prácticamente de todo y a precios muy asequibles, muy económicos. Mencionabas antes el torneo de golf, ¿este cuándo llega? Y este torneo de golf lo tenemos el día 14 de junio, es que nos habéis pillado
que ahora viene esta época de mucha cosita, que es muy intenso y que nos ilusiona y es importante para nosotros. 14 de junio en Aloha. Bueno, pues también, en cuanto terminemos con la cena, los motores no pararán, virarán el rumbo y en este caso nos enfocaremos en que una vez más el torneo de golf sea un éxito y los golfistas y las golfistas disfruten de esa mañana tarde. Bueno, pues eso decías, con mucho estrés, ¿no? Llegando a todas estas fechas y con mucho trabajo, evidentemente, detrás, en muchos frentes, como es la Escuela de Familia, que también está llegando a su punto final. Le quedan 2 sesiones, ¿no? Y en Marbella, la Escuela de Familias, como bien dices, se termina. Hoy tenemos la penúltima, la 9ª sesión, a las 19 horas, de 7 a 9. Y el día 22, que es otro miércoles de dentro de 2 semanas, terminaremos con la 10ª, un paquete de 10 temas muy de andar por casa. Ya la última vez hablamos de esto, que le viene bien. La pregunta es ¿a quién le viene bien? Bueno, pues partimos de la base que el saber no ocupa lugar, nos viene bien a todos aprender un poco de todo esto. En este caso hoy vamos a hablar de uso responsable de las redes sociales y nuevas tecnologías, que es un tema que está muy de moda y que a todo el mundo nos interesa y quien tenemos algún menor nos preocupa. Y cerraremos con información de drogas y sus efectos, que es un tema de los 10, de alguna manera, para hacer ver que fomentar factores de protección, en este caso a los papás, a las mamás o a los menores, no únicamente pasa por hablar de drogas, ¿no? Pasa por hablar de 1000 millones de temas que repercuten de la misma manera. Entonces, bueno, pues un año más terminamos, en Estepona habíamos terminado ya hace unas semanas, y bueno, pues en cuanto terminemos, pues lo mismo, empezaremos a pensar en cuándo empezamos el próximo curso, este nuevo paquete en Marbella, de manera gratuita, como todos los años. Este es un programa que lleva muchos años celebrándose, con mucho éxito. ¿Cómo habéis visto vosotros la involucración de los padres? ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? Bueno, a esta Escuela de Familias pueden llegar padres y madres ávidos de conocimiento y esto se nos cae la lágrima de la ilusión. Y padres preocupados con lo que está ocurriendo, ¿no? Fuera de cámara estamos hablando de todo el tema de qué está ocurriendo en la adolescencia, la preadolescencia. Algo estamos haciendo, esto está cambiando, ¿no? Las etapas evolutivas no son las mismas que hace 50 años y debemos de reflexionar sobre esto. Entonces hay padres y madres que sin ser psicólogos, ni ser educadores, ni tener nada que ver con esto, conectan con esta circunstancia y llegan con ganas de aprender y con ganas de instruirse. Y es muy interesante porque además de conocer 10 temas, nos conocen un poco de cerca, conocen a Noemí o a Luis Carretero, que son 2 técnicos de prevención, ambos psicólogos, y esa cercanía y ese contacto pues les viene muy bien, quizás no para hoy, pero es una semilla que queda ahí para dentro de 1 año, de 3, que sepan que, bueno, que la familia de Horizonte Proyecto Hombre está ahí y nos puedan contactar. Entonces es multibeneficioso, ¿no?, poder asistir, si es para in situ, y si es para más adelante, pues de maravilla. Decías que parece que la adolescencia se ha ido adelantando, cada vez en edades más tempranas comienzan con determinados comportamientos. El consumo también se está acelerando, aunque bueno, siempre ha habido chicos que han empezado a tontear con las drogas pronto, ¿no? Bueno, el consumo, cuando hablamos de los primeros itinerarios de consumo que tienen que ver con el tabaco, con el alcohol y de manera un poco más tal con el cannabis, que sería el orden, no especialmente, bueno, mira, fluctúa, ¿no?, el histórico, ¿no? Hay épocas donde puede aumentar levemente, disminuir levemente. Hace poco leía, que me hacía mucha ilusión, que creo que esto es diferente a mi época, que el tabaco en jóvenes pues parece que se consumía mucho menos. Yo soy de la época que caímos todos en el tabaco porque veíamos el anuncio del hombre en el caballo de Marlboro sin camisa y entonces era un signo de tal, ¿no? Y ahora lees que la generación de ahora es una generación más healthy en este aspecto y que tal. no se lleva tanto. En el consumo de alcohol pues no disminuye especialmente. Luego hay que entender que hay muchos factores que tienen que ver con todo esto, que bueno, nos daría lugar para un programa, ¿no? Pero bueno, en este caso no especialmente sube ni baja el acceso, ni el porcentaje de quien accede al alcohol, en este caso sí al tabaco, o quien luego accede al cannabis, y quien después puede seguir con ese itinerario de consumo o no. Sí, pero en general no hay que preocuparse tanto en ese sentido. Bueno, hay que preocuparse porque para mí, por pequeño que sea el porcentaje, hablamos un 2%, un 1.8 o un 4, no lo sé exactamente, es preocupante porque parto de la base de que no tienen por qué. No, me refiero que no se inicia más temprano, que el hecho de que la adolescencia arranque antes no lleva implícito también ese acercamiento más temprano a las drogas. Especialmente hay épocas que puede ser que sí un poquito, otras que no es especialmente significativo.
Se quiere controlar el uso de las redes sociales, del teléfono móvil. De hecho, bueno, ya la legislación quiere ir un poquito más allá, que se empiece a utilizar a partir de los 16. Lo que pasa es que luego esto es un poquito relativo, ¿no? En cada casa, bueno, se hace lo que se puede. ¿Cómo están llegando también los padres con el tema del móvil? Porque aquí es cierto que la presión de grupo de los chicos parece que juega en contra, ¿no? Pero ¿cómo se pone el freno? Bueno, pues esto es una nueva pandemia. La pandemia de hace unos años de las casas de apuestas y ahora la pandemia de los móviles y de la influencia que tienen en los menores y en las menores, en las redes sociales y un montón de circunstancias. Yo soy partidario de que hay que protegerlos. Y no me defino como una persona especialmente clásica en mis valores o en mi filosofía vital, pero creo que en este aspecto sí, porque hay que entender qué características tiene esta etapa evolutiva. Son niños y niñas que son especialmente vulnerables, que lo que vean 3 veces seguidas en un vídeo va a ir a misa y tal, y hay que protegerlos. ¿Cómo llegan los papás y las mamás? Para mi gusto, es que es un tema que especialmente me preocupa, ¿no? Como psicólogo, y me preocupa como padre de una niña de 9 años. Yo creo que vienen todavía un poco verdes. Quizá en comparación hace un lustro un poco más sensibilizados, Eva, quizás sí, que todavía hace falta más conciencia de que puede ser un problemón, que una adicción a las nuevas tecnologías puede destruir una vida o una familia, que un niño puede tomar unos rasgos de personalidad o tomar ciertas decisiones en su vida por un TikTok, por una persona, un referente que para él le causa un impacto brutal y que no hemos filtrado, que no pueden jugar a ser autónomos como muchas veces, de estar en un sofá, porque muchas veces el padre, no, pero está en el sofá, pues ya, pero está en el sofá, pero la pantalla gira para el otro lado, no sabes dónde... Entonces yo sí apuesto porque haya un control desde un plano más general, a nivel de Estado, a nivel de normativa nacional. Y también invito a la reflexión ya en cada casa, que es un elemento maravilloso, que nos genera inmediatez y accesibilidad a cualquier tipo de circunstancia, y también es peligroso. Llegan adultos también enganchados, porque es muy común que el adulto esté con el móvil y regañándole al hijo porque lo está usando todo el tiempo, ¿no? Pero claro, ¿qué está mostrando él y cuál es el ejemplo? Sí, se nos olvida muchas veces que somos referentes, y es cómete el brócoli, claro. Y yo me estoy tomando una hamburguesa, ¿no? Los adultos que vienen con las nuevas tecnologías normalmente vienen más con problemas de juego patológico, ¿no? Es más, el móvil ha sido el medio por el cual he accedido a generar problemas en el casino, en la ruleta o en apuestas deportivas, ¿no? Lo que yo creo es que hay una adicción al móvil sin diagnosticar por muchos, y es un experimento social que todo el mundo puede hacer y que invito, que es que pasemos al lado de una parada de autobús y analicemos esa muestra de 12 personas que están haciendo. ¿Quién tiene un libro? Como antiguamente se tenía. Yo vengo del metro de Madrid, porque soy de Madrid, y allí había mucho libro y poco móvil, y ahora hay mucho móvil y poco libro. Entonces, que analicemos el uso que se está dando. Toda la gente que está en la parada de autobús inevitablemente tiene que estar con el móvil, está haciendo operaciones, está cerrando operaciones de 6 millones de euros. No, estamos haciendo normalmente el indio con el teléfono. Por lo tanto, hay un uso excesivo, hay un abuso excesivo de móvil por parte de todos. Yo me incluyo, no soy ejemplo, y bueno, pues también que nos lo hagamos mirar, ¿no? Es tan fácil como, bueno, se puede saber el número de horas que pasas en el móvil, ¿no? Y esto asusta muchísimo, porque no siempre se están haciendo cosas útiles, ¿no? ¿Qué opinas de la nueva ley del alcohol, que quiere de alguna manera también proteger a la infancia, controlar, bueno, el uso de esta bebida en determinados espacios, la publicidad? Bueno, creo que todo lo que sea plantear, aunque sea empezar a plantear ciertas estrategias para afrontar problemas comunitarios y sociales, está bien, y habla de un país moderno y un país inteligente y sensible. Si somos conscientes de que la población joven consume alcohol, que el alcohol puede deteriorar una vida o varias vidas, pues lo lógico es tomar medidas o plantear medidas. Otra circunstancia será si son viables, si son operativas, si se pueden ejecutar con facilidad, si son económicamente posibles, y después a posteriori
hacer una evaluación ad hoc donde se plantee si ha servido o no ha servido, ¿no? Pues hablaba antes sin que supiera que me ibas a preguntar esto de la publicidad del tabaco. Bueno, yo empecé a consumir tabaco jovenzuelo por esa campaña de Marlboro, de ese hombre, de ese apuesto hombre, pues quizá no únicamente por eso, pero por tu entre entorno, eso, por tus amigos. Entre eso, que se podía consumir tabaco dentro de los bares, donde se asociaba a que eras un valiente y un machote y tal, bueno, pues un origen multifactorial de un montón de circunstancias contextuales unidas a mi parte psicológica y a mi parte biológica, pues hizo que tal. Por ende, si le doy la vuelta a esta fórmula, y es que si no hubiera existido ese cartel que justo lo tenía de mala leche justo yendo para mi casa, y en los bares no se pudiera haber consumido, y la sociedad hubiera disociado el tabaco y lo hubiera asociado a que eres un fracasado y un inútil, pues quizá no me hubiera echado el primer pitillo y luego me hubiera ahorrado una adicción de un montón de años que tuve con el tabaco. Entonces, bueno, pues no hay que tener, creo que, una visión utópica de la sociedad y querer hacer que esto sea una fantasía y no haya problemas, pero de alguna manera, bueno, plantear cosas y después a quien corresponda, a un comité de expertos que para eso se generan, se planteen cuál de ellas son más eficaces e implantarlas, yo levantaría la mano a que sí. Sí, cualquier paso al final, por pequeño que sea, creo que sí. Es útil. Bueno, mucho lo que es seguir trabajando. Así que bueno, pues os animamos a que participéis de las distintas actividades, de esta cena de gala, del rastrillo, en fin, del torneo de golf. Jaime Álvarez, gracias. Un saludo, gracias. Gracias. Vamos a publicidad unos minutitos y volvemos enseguida. Hasta ahora.